Congreso con la jura de los nuevos diputados. Este es el informe, ahora lo charlamos un ratito. Escándalo en el Congreso con la jura de los nuevos diputados. La ceremonia de asunción de los nuevos 120 diputados nacionales terminó siendo una de las jornadas más polémicas que se recuerdan. Bajo la mirada del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros referentes de su espacio, la jornada que debía ser formal se transformó en un verdadero espectáculo de gritos, cánticos, insultos y gestos provocadores. Desde temprano, el recinto se dividió en dos bandos: los legisladores oficialistas, especialmente quienes responden a la libertad avanza, celebraban con arengas como "la casta tiene miedo" o "la patria no se vende", mientras que la oposición respondía con abucheos. Pero lo que más repercutió y disparó la viralización en redes sociales fueron los juramentos con consignas políticas y referencias polémicas. Varios diputados opositores optaron por jurar por la libertad o inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Señores diputados, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por la memoria de Néstor y los 30.000, por la libertad de Cristina y del pueblo argentino, sí, juro. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. Pero uno de los momentos más comentados de la sesión fue la jura de la correntina Virginia Gallardo. Señora diputada, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí, juro. Queda usted incorporada a partir del 10 de diciembre. La asunción de la libertaria correntina fue uno de los momentos virales del día. Hubo críticas a su vestimenta, lo cual despertó debates en los que la misma diputada electa participó. Hubo otros vergonzosos momentos como el papel de Lilia Lemoyne, quien se dedicó a insultar a otros legisladores, una conducta provocadora típica de una legisladora más conocida por sus berrinches que por sus aportes. Pero lo peor pasó por lo hecho por Gerardo Cipollini. El presidente provisional de diputados hizo comentarios sexistas hacia algunas legisladoras. Che, pero qué buena que está la luz. Señora diputada, Rosario Goitia. Che, qué buena que... ¿Tam? Sin embargo, pese a haber quedado tan expuesto, el legislador radical se negó a pedir disculpa y además acusó a la tecnología. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que fue parte de algunos de los momentos de esta jura. ¿Alguien tiene algo que decir en relación a esto? Callamos para siempre. Hablo ahora, calle para siempre. No, bueno, pero es una fauna diversa y después se preguntan por qué surgen personajes en la política como el propio presidente, que es un personaje excéntrico en las formas, ¿no? Lo positivo es que entró a la legislatura, ¿te acordás? ¿Cómo? Que no quería entrar a esa cueva de ratas. Ah, hoy fue de visita. Claro, ahora entró. Ley te está diciendo, Estuvo presente el no es que entró de diputado, sino que fue de visita. Estuvo en el estrado y te acordás que dijo, su primer discurso lo dio de espalda porque era una cueva de ratas. ¿Será que ahora mejoramos Marcelo, ¿Eh? fue diputado. Sí, pues. Entonces, ¿cómo no va a entrar? Y bueno, pero él no quería saber nada con los diputados. Yo lo que digo, a ver, no hay duda de que es excéntrico, pero escuchando estas payasadas, está la respuesta de por qué surgen las cosas que surgen en la política. Pero y sí, pues si él es más excéntrico que cualquiera de los que juró, así que estamos en el ¿En serio te parece eso? ¿Eh? Sí. Pero ¿vos te parece que Milei, en serio que Milei no es más excéntrico? Vos escuchaste a Bregman, el juramento de Bregman, escuchaste el juramento de
esa mujer que habló de Palestina y Pero todo hay eso. algunas cosas ¿Qué que se tiene pueden... que ver eso con la Constitución Hay algunas Nacional? cosas que se pueden discutir políticamente. No. A usted eligieron para ser legislador del Congreso. Y eso, el manejo de la política exterior es parte de tu función Sí, como está bien, diputado. sí, O sea que está bien. tranquilamente Busquémosle la quinta tranquilamente puede tener una posición... Busquémosle la quinta patada. No es la quinta pata al Pero, gato, sí, estás sí, desconociendo... ahora, Martín, el tema disculpame. Es que el tema, a ver, a mí me Disculpame, parecen estás payasadas desconociendo todas. una- ¿A vos te parece payasada las que no, No, son no, peronistas o de no, izquierda? Pero si no, hay Además, cuatro no, fórmulas. de nuevo estás... Chatarra compró No. F16 chatarra. Estás Chatarra. discutiendo... ¿Vos sos especialista? estás No soy especialista. poniendo en ¿Cómo mi- puedes decir chatarra? No, nadie dijo eso. Yo te estoy diciendo. A Vos ver. podés discutir muy duramente, muy seriamente, podés plantear hasta, si querés, exageradamente, o como se llama en política, posturas extremistas o extremas. Porque pero Cristina Libre, por ejemplo. déjame terminar. No, Pero con Sumale seriedad. eso. Pero con seriedad. Otra cosa es entrar en el vodevil en la payasada. ¿Qué payasada? Y en eso, el presidente es un maestro. Ganó así y así sigue. Bueno, Así si hay, que, ¿de qué me si va a hay hablar? una fórmula para jurar, digamos, Hay cuatro fórmulas. ¿por qué vulnerarla, digamos? Claro. Y llevarla al extremo de decir cualquier cosa que tenga que ver con la identidad partidaria de quien jura. De modo que es un ingrediente más de degradación de las instituciones. Luego no nos quejemos porque, digamos, ¿por qué juran? Porque el Congreso no es una cancha de fútbol, tampoco es una iglesia, es una institución de la República y ellos dicen representar lo que van a ir ahí a representar. Entonces, tienen que ser consecuentes con esa idea, nada más. ¿Cómo Pero estás, si lo haces Alberto? A ver. seriamente, puede ser hasta incluso, ya te digo, duro, y yo creo que es respetable. Te pongo el caso, yo puedo no coincidir con la figura de Verón de Estrada. Diógenes González juró por Verón de Estrada y él explica Pero que Verón es de un Estrada no valor... es una figura Perdón, déjame política. terminar una vez. Bueno, pero ella te habló de política y vos estás mezclando una persona que tiene dimensión de prócer, de patria chica. ¿Y Sí, Verón igual de para Estrada mí no tiene un color tienen que, político. para mí tienen ¿Cómo no va a tener un color Pero político? no, No sabe nada de historia no. argentina, entonces, Pero, hermano querido, Nico Argentina. ¿Cómo Hablame- no va a tener una postura... Encontrame un correntino ¿Cómo que no hable va- mal de Verón de Estrada. Pila. Todos los correntinos nacionalistas, rosistas, cosas, hablan peste de Verón de Estrada. Martín, ¿no leíste nomás? Pero- Disculpame, te falta lectura. No, digo, qué No raro quiero que ser a vos agresivo, que te pero te molestan falta los lectura. hispánicos no te moleste eso. Te falta lectura. No, Qué- no me qué molesta. bárbaro, qué bárbaro. Respeto la posición Sí. de él. Sí. Puedo no compartirla, de hecho no la comparto. Los historiadores serios dicen que lo de Verón de Estrada fue un error, fue muy patriótico, desde el punto de vista del valor personal, todo eso, pero fue un error político. Ahora, si a vos te parece eso bueno, es muy bueno que lo resaltes, mientras lo hagas con prudencia A mí justamente. Verón de Estrada me parece digno. Es digno, sin duda. Digno y valiente. Y un valiente, motivo sin, de orgullo para los sin correntinos. duda, lo que no significa que haya sido políticamente acertado. Porque además se opuso a un dictador. Lo que no significa que haya sido políticamente acertado. Vos te podés oponer a un dictador y no sacrificarte, podés tener otras formas de hacer política, justamente. Alberto Medina Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Tenés estás? alguna opinión de todo eso? Para mí se resuelve si eligen alguna de las cuatro fórmulas que ya están previstas, son bastante amplias, que es por Dios, por No, la patria, por la Constitución, la- y ya está. La primera reflexión que se me viene a la mente es que te está yendo bastante bien al país para que estemos discutiendo de estas cosas, digamos. Si estamos discutiendo por cómo juran los legisladores, de qué ropa se pusieron y a qué país extranjero mencionaron su juramento, significa que evidentemente no hay muchos temas más relevantes No, pero para ese es conversar, ¿no? ese es el éxito de tu presidente, que nos hace discutir de todo esto y nosotros nos enganchamos. para poder Nosotros discutir- somos unos tontos. Para poder discutir de Tu eso- presidente es muy inteligente y nosotros somos unos Para tontos. poder discutir de eso aceptados. tiene que pasar lo que pasó en la Cámara, ¿no? La verdad que el espectáculo es un poco dantesco. Pero también me quedo con los que juraron con normalidad. Dicho sea de paso, una inmensa mayoría de los legisladores que juraron lo hicieron por alguna de las fórmulas que estaban previstas, ¿no? Después tuvieron algunos personajes haciendo la suya. Son sus 5 minutos de fama, cada uno trata de sacarle provecho mediático en un tiempo en el que la única manera que tienen de que hablemos de ellos y que inclusive en muchos casos sepamos quiénes son, Siguen haciendo es un el poco de juramento bochinche. raro, digamos, ¿no? O sea, después van a pasar desapercibidos en la Cámara dentro de 6 meses, vamos a preguntar en qué andará el que juró por la tal cosa o tal otra, digamos, ¿no? ¿Cuánto ¿Qué estará proyecto haciendo? presentó? Sí. No, son que incapaces intentaba aportar, por lo de menos, ¿no? son incapaces de tomar la palabra y articular un concepto.
Pero bueno, por eso también me parece que es un síntoma de la decadencia de la política clásica, tradicional, y me parece que también es una invitación a la revisión, digo, también hay que hacer un poco de autocrítica ahí. Pues yo también conozco a muchos dirigentes políticos que se ofenden y dicen, no, porque los partidos políticos, la institucionalidad y los partidos políticos ahí pasaron de largo y siguieron sin pena ni gloria en muchos casos, ¿no? Bueno, pero convengamos en una cosa, Flaco, esto, digamos que lo podríamos inscribir ya en la onda de reforma política. Esta en la política tradicional, con todos los efectos que tenía, pasaba muy poco porcentaje, había algunos juramentos así, y pasaban con el silencio y la actitud de no darle bolilla del resto de la Cámara. Sí, por eso digo. Esto no era un clásico de la política tradicional, esto es algo nuevo. De hecho, la transmisión del juramento ya en sí misma, yo no recuerdo... No, siempre se hizo. Mi madre fue legisladora y no me acuerdo que hayan transmitido en vivo. Acá transmitieron en vivo. Sí, no, pero toda la jura. Sí, pero no por los canales de noticias. O sea, el día de la jura era como una especie de reality que se seguía y es cierto que lo que llamaba la atención era cuando había algún cruce, si no era algo. De hecho, si no tengo mala memoria, cuando renovó el Senado ahora, tampoco hubo tanto movimiento. Digamos. Claro que eran mucho menos senadores, no eran 24, pero tampoco hubo tanto movimiento mediático por la jura de los senadores. Bueno, ¿qué te deja la conformación de, porque esto, significa ya el inicio de la nueva etapa, ¿no? El nuevo Congreso. ¿Qué te deja la conformación, los bloques? ¿Crees que le va a ser fácil al gobierno poder avanzar en los proyectos que tiene previstos ahora en extraordinarias, especialmente reformas y presupuestos? Fácil no. ¿No tiene los números? No tiene los números propios, digamos. Claramente tiene que consensuar. Pero ahí para mí hay dos datos que son interesantes. El primero es que este va a ser el segundo verano consecutivo que los legisladores van a tener que trabajar bastante más de lo habitual en verano. Cosa que ha sido una crítica siempre marcada a la política, ¿no? Se terminaba la sesión ordinaria y nos vemos el 1 de marzo. Mayo era antes, ¿verdad? Mayo era antes de la reforma. Ahora hay un dato interesante, que es que los legisladores van a tener una tarea ardua que hacer, porque además el temario que mandó el presidente es un temario bastante extenso, va a ser bastante difícil que resuelvan eso en muy poco tiempo. La nueva conformación obviamente deja dos bloques muy fuertes, pero ninguno de los dos consigue tener mayoría. Hay, por supuesto, un montón de datos de color ahí, los diputados del PRO que se pasaron a la Libertad Avanza, algunos que estaban en Fuerza Patria hasta la elección, o que coqueteaban con Fuerza Patria, que van a armar un bloque separado, que de alguna manera también es un síntoma, cómo se reorganizó el espacio de Provincias Unidas, que también se reconfiguró diferente a lo que parecía que iba a ser en la elección. Digo, deja toda la puerta abierta para una negociación que va a estar disponible, pues hay que ver la cintura tanto del gobierno como de la oposición para plantear temas. Para mí el gran desafío ahora es aprobar el presupuesto. Acordémonos que el gobierno está gobernando sin presupuesto y que eso es necesario. Los mercados están mirando mucho si se construye la gobernabilidad o no, y ese va a ser para mí el primer dato que vamos a tener que mirar. Creo que por la Navidad y el Año Nuevo quizás los legisladores tengan premura en aprobar el presupuesto para volver a casa con alguna Recién marcabas de un temario amplio. Muy amplio. Y por la convocatoria, indudablemente, esto tendrá que seguir trabajándose hacia adelante. Sí. Porque habla de 20 días nada Claro, más. exacto. Eso primero porque me parece que ahí hay un plazo perentorio que tiene que ver con el presupuesto. Si no aprobar el presupuesto dentro del año calendario, obviamente no tener presupuesto. Cosa que con las otras leyes no. O sea, si la reforma laboral o esta discusión de la reforma tributaria o la inocencia fiscal la llevas a la discusión en enero o en febrero, no pasa nada, digamos, no tiene gran impacto porque no vence el presupuesto. No vence, digamos, ¿no? Entonces, pero el presupuesto, para lograrlo, sin dudas necesitas que Santilli siga recorriendo, porque hay algunos que todavía no están convencidos. Sí, hoy diera la sensación a priori que en diputados sale. Con poco margen o no, pero sale. Y la gran pregunta es el Senado. La pregunta es si pasa al Senado. ¿Qué impacto tiene esta compra o esta colocación de bonos por parte del Ministerio de Economía para sanear el tema de los intereses en enero, digamos? ¿Qué impacto tiene interna? Tiene impacto económico alto porque tiene dos simbologías. La primera es que volvés al mercado de capitales, aunque sea tímidamente, pero volvés, o sea, te aceptan volver. Después descomprimís
vencimientos, eso han hecho todos los gobiernos en la historia argentina. Digo, ahí escuchaba otro día algunas críticas de algunos dirigentes opositores y decía, hay que tener mucha cara para hablar de este tema, digamos, ¿no? De refinanciar deuda y de patear para adelante vencimientos, porque ha sido históricamente un clásico. No hay gobierno de la historia argentina reciente que no haya apelado a esa herramienta como una lógica. De hecho, algunos gobiernos han hecho grandes refinanciaciones. Recordemos el tiempo de la Rúa, recordemos el tiempo de Alberto Fernández, donde se han hecho pateadas importantes de deuda, digamos, lo cual está perfecto porque es lo mismo que hacemos nosotros en la vida personal. Cuando tenemos una deuda que no podemos pagar, tratamos de patear un poco para adelante, reacordamos, y el solo hecho de que recordemos es una buena señal, digo, contestando tu pregunta. Y la segunda es que el impacto que va a tener esto me parece que va a ser otro visto bueno del mercado internacional argentino, ¿no? O sea, que vuelvan a prestar, que te vuelvan a refinanciar, de alguna manera te da un poco de oxígeno, de corto plazo, y también es una señal de civilidad para un país que está acostumbrado a no pagar, que tiene 9 default por el lomo, ¿no? Entonces me parece que es un muy buen síntoma como primer dato, pero por supuesto, sin el presupuesto, eso podría ser un problema, ¿no? Así sale el presupuesto, yo soy prudentemente optimista porque creo que va a caer el riesgo país. Las tasas ya están bajando, pasamos de tener tasas de cerca del 40% antes de la elección a la tasa del 20 y pico esta semana. Creo que si se aprueba el presupuesto vamos a tener otro empujón fuerte para ese lado, eso abre el crédito al consumo, que es un tema que preocupa mucho, le abre el crédito a las empresas y abre el crédito internacional. Decías, el presupuesto en diputados parecería poder tener la cantidad de votos suficientes para aprobación, el Senado no. El Senado es un signo de pregunta, porque ahí, a diferencia de diputados, obviamente la elección fue importante para la Libertad Avanza, pero se renovó un tercio. Entonces, como se renueva un tercio, tu crecimiento es menor que el que tuviste en la Cámara de Diputados. Pero las necesidades son enormes. Exacto. De eso habló Frigerio con Valdés. Acá el gobierno provincial logró alinear a sus 3 senadores. Son 3 votos. Sí, que estuvieron en el voto de los vetos en contra, digamos, ¿no? También hay otro dato, que la Fuerza Patria pasó de tener 30 y pico de senadores a 28. Y después hay algunos senadores que están ahí medio difusos, que todavía están ahí en ese espacio, pero que no sabemos muy bien cómo van a jugar. No se olviden que está ahí Catamarca, que está Tucumán, que está Santiago del Estero, que son provincias que están conversando, entre comillas. No descarto La Pampa. Sí, Santiago que se alineó de nuevo. Santiago. Sí, pareciera que se reacomodó. Sí, ahora Jalil y Jaldo están conversando. Hacen la suya. Sí, después Salta también. Sí, hay que ver cómo juegan todos esos actores. A ver, si yo lo miro desde el punto de vista operativo, es muy difícil no aprobarle un presupuesto a un gobierno. Vos podés votarle en contra partidas, renglones. A no votarle el presupuesto general al gobierno es una tradición, te diría, que tan parecida a esa de elegir presidente de la Cámara, al que tiene la fuerza mayoritaria o el que ganó. Entonces creo que ahí hay una cuestión hasta institucional, te diría. No es ilegal, pero de alguna manera es la primera herramienta que necesita un gobierno para gobernar. ¿Escuchaste hablar al presidente del tema de reservas? No al presidente, pero sí al ministro Caputo. Sí, ayer el presidente hizo declaraciones hablando de que él no considera que sea importante comprar reservas porque entiende que esa plata podría generar inflación, y descalifica a los analistas locales o económicos que recomiendan insistentemente el tema de las reservas. Ahora, no es solamente el escenario de los analistas económicos locales el grupo de gente que le está reclamando comprar reservas. Es también el Fondo Monetario, sí. Es también Estados Unidos. El tema son las condiciones con las que compras. Bueno, o podrías comprar de cualquier manera y sería peligroso, porque también el presidente en eso sabe que no es lo mismo comprar reserva con lo que te sobra que comprar reserva forzando la máquina. No, por eso. Él dijo, como tenemos un leve superávit fiscal, con eso pagamos intereses y hacemos rollover de deuda con menos intereses. Así es. Ahora, los especialistas como el Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, gente que dice, no es solamente eso, sino también fortalecerte para tener control del escenario cambiario. No lo dijo explícitamente el ministro de Economía, pero dio una pista, me parece interesante, cuando dijo que el fondo no te obligaba a comprar, sino que te habilitaba a comprar. ¿Sí? Es una recomendación muy fuerte e insistente. Exacto. Está claro que no lo obliga. No lo obliga, y también dejó entrever que las inversiones nuevas que vienen podrían ir a parar ahí. Porque dice, ese ingreso de dinero brusco podría generar
algún movimiento en el mercado cambiario hacia la baja, dado que el mercado cambiario nuestro es chiquito. Entonces cualquier ingreso importante de dólares podría mover hacia abajo en ese caso, cuando entran dólares, y quizá esa sea la especulación que se está haciendo el gobierno respecto a cómo recomponer reservas también, digamos, ¿no? A medida que van cayendo las inversiones, que el 26 debería ser un año de buenas noticias, estamos más lejos de la elección presidencial, más lejos de la elección que terminó recién, va a haber varios inversores que se van a animar a jugar lo que ya comprometieron, dicho sea de paso. No estoy hablando de nuevos inversores, sino de los mismos inversores que ya hicieron compromiso con el RIGI, ¿no? Te traigo acá a Corrientes, usando tu capacidad de análisis. ¿Cómo ves este recambio institucional y cuáles crees que van a ser para vos los desafíos más inmediatos que tenga la nueva gestión? Bueno, me parece que el gobierno provincial tiene una oportunidad gigantesca, porque lo que hace es resetear el poder con todo lo que significa eso. Se pueden cambiar nombres, se pueden cambiar estilos, se pueden cambiar formas, se pueden no cambiar, se puede seguir de la misma manera. Pero además me parece que el gobierno ya tomó nota, el gobierno provincial, de que hay compromisos económicos que responden a una lógica diferente a la que teníamos en el 2024, por ejemplo, ¿no? O sea, hay más premura para resolver temas de corto plazo de la finanza, hay una deuda flotante ahí dando vuelta. Obviamente Corrientes tiene capacidad de endeudamiento, pero podría no apelar a esa herramienta que tiene disponible. Eso va a requerir cuidarse más con los recursos, ser más austero. ¿Puedo decir una deuda flotante es la autorización presupuestaria para tomar crédito? No, me refiero a lo que de proveedores que cumplieron con su parte del trato y todavía no cobraron. Por ejemplo, algunos proveedores de servicios del gobierno, algunos proveedores de obra pública que han tenido, digamos, final de obra, por ejemplo. ¿Pero es preocupante esa deuda? Si lo mirás en términos económicos, no es tan significativa. Quizás sea, no tengo los números finos, pero probablemente sea un mes o 2 meses de recaudación. Como si vos debieras un sueldo o 2 sueldos, tuvieras en deuda. Nada que no se pueda reacomodar. Lo que sí, ese reacomodamiento quizás signifique que el gobierno de Corrientes necesite bajar el gasto, el flujo mensual para recuperar esa capacidad de pago, para ponerse al día en un término razonable, pero no va a tener que generar posiblemente nueva obra pública, por ejemplo. Hay que ver si el ritmo de la obra pública que viene en el 2026 es sustancialmente menor a la que tuvimos durante el 2025. A mí me dijo el senador Noel Brear que la deuda no es significativa, inclusive comparativamente con Chaco y con otras provincias, y que es manejable y que eso estaba contenido en el presupuesto. Bueno, vamos a ver cuando se empiece. A ver, si tuviese contenido el presupuesto, nos llegaríamos en diciembre en Corrientes con proveedores sin cobrar. O sea, si llegás con proveedores sin cobrar es porque no lo tenés dentro del presupuesto. O de pronto... O no recaudaste lo que pensabas recaudar. No se coparticipó lo que correspondía. O lo que esperabas. Sí, claro, el presupuesto que vos mandás es un cálculo de lo que vos pensás que va a recordemos que tenemos presupuesto prorrogado hace 2 años. Crecimiento Claro. siempre constante de la recaudación y este año no. El segundo semestre del 2024 y el 2025 se cayó mucho la recaudación nacional. Y quizás los presupuestos provinciales sobreestimaron los recursos que iban a tener y finalmente no funcionó. Yo la recaudación nacional y cayó la coparticipación. Sí, también hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que el gobierno nacional no envió los recursos a la caja, no solo a Corrientes, sino a varias provincias, el Instituto de Previsión Social, y muchos fondos otros. Fíjense que Santiago del Estero, por ejemplo, anunció públicamente que es una provincia que siempre estuvo bien económicamente y anunció que va a dejar de adherir a un programa nacional de extensión de la jornada escolar porque les adeuda como 4 o 5 meses a los docentes y no puede cumplir porque el gobierno nacional dejó de emitir esos fondos. El famoso incentivo docente. Sí. Santiago del Estero tiene transferida la caja previsional, no tiene el problema que tiene Corrientes. La transfirió en los 90. Quería preguntar, yendo al terreno político, ¿quién es el mileísmo en Corrientes? La Libertad Avanza, Lisandro y compañía, ahora Caíto diputado, esta chica que es diputada nacional ahora, el Partido Libertario que está en la alianza oficial con Valdés. ¿Quién es? Desde lo institucional. No vamos a decir Teque porque Teque... No, desde lo institucional hay un partido que es el Partido del Presidente. No, bueno, ¿quién representa la opinión de Milei? ¿Quién se puede sentar a hablar en nombre de Milei? Yo creo que eso no... ¿O hay que esperar que venga Frigerio nomás y...? ¿Por qué Frigerio? Está como...
Frigerio del ministro. Santilli, ¿sí? Santilli. Frigerio está Frigerio gobernador. Está de Cierto que el gobernador de Entre Ríos, ¿no? bueno, siempre vino a aconsejar. Cierto. Es un consejero de casi todos los Y gobernadores. amigo, aparte de muchos gobernadores. Amigo de muchos gobernadores. No, amigo y consejero, sí. No, lo que creo que hay un partido institucionalmente, que es la Libertad Avanza, con sus propias autoridades. Hay actores políticos como los que mencionaste, Gaito está recién llegado a ese espacio, Gaito Leconte, y ahora es diputado provincial, asume el martes, si no tengo mala memoria. Sí. Y después, Virginia Gallardo acaba de asumir como diputada nacional. No sé si hay actores que puedan hablar en nombre del presidente. El presidente no tiene exégetas, en general. No hay intérpretes del presidente. Ni el ministro del Interior, ni el... Bueno, el ministro del Interior habla de parte del gobierno. De gabinete, por eso digo, hay que esperar pero no que vengan ellos. Pero no políticamente, no partidariamente, a eso me refiero, ¿sí? O sea, cuando viene Santilli viene a conversar en nombre del gobierno nacional y a representar al presidente en esas conversaciones, pero no al partido, en el sentido institucional de la palabra. Yo creo que un partido joven todavía tiene mucho recorrido que hacer, mucha institucionalidad que darle a lo que incipientemente se armó en estos últimos meses, un partido casi aluvional, te diría yo, en términos de la velocidad con la que se produjo ese proceso, pero todavía no me animaría a decir, ahí también cambió la política, me parece, Tito, ¿no? En la política clásica vos tenías interlocutores directos, ¿sí? Es decir, este es el jugador con el que hay que hablar. O el partido tenía una autoridad... o no cambió nada, pues en la política clásica también, en las provincias, los dirigentes provinciales negociaban cosas y después venía la orden del día y no, con fulano no. Te llamaba Cristina y te decía no. Sí, pero te llama Milei, llamó Peckerman y... Claro, bueno, por eso... Chau tu conversación. Por eso es difícil contestar tu pregunta, ¿quiénes son los interlocutores? Y es muy difícil saber, no hay un interlocutor único y mucho menos alguien que se atreva a decir yo soy la palabra autorizada para decir lo que piensa fulano de tal, digamos, o el gobierno, ni siquiera en este caso, ¿no? El Club de la Libertad va a funcionar un poco como, la usina de ideas, ya se usó esa frase, de lo que vayan a ser los proyectos que presente Leconte. O sea, ¿Leconte va a ser un representante también del Club de la Libertad o es una cuestión totalmente aparte? Es una cuestión aparte en términos institucionales. Ajá. Pero sí es que es cierto, lo que vamos a hacer este año es repetir una fórmula que hasta aquí no funcionó, que es proponerle al gobierno provincial y a todo el arco político un marco de ideas, que nosotros siempre ofrecimos, ¿no? Es más, lo ofrecimos formalmente. Nosotros pedimos audiencia pública para tener la charla con dirigentes políticos. No tuvimos la suerte de que nos inviten o nos convoquen. Este año seguramente lo vamos a hacer con mucha más convicción todavía. Seguramente Gaito Leconte, que es parte de la estructura del Club de la Libertad, tiene muchas ideas que han nacido en la discusión que hemos tenido nosotros, seguramente las va a llevar adelante, las que tengan que ver con la reforma política, con la reforma tributaria de Corrientes, con el tamaño del Estado, con las funciones del Estado. Eso no me llamaría para nada la atención y no es una cuestión institucional del club, sino una cuestión, te diría, ideológica, tiene que ver con su formación y con lo que él ve. Nosotros vamos a tratar de seguir aportando. Creo que Corrientes tiene un montón de reformas que hacer, que objetivamente todavía no veo que las esté intentando hacer. Creo que toda la discusión que tuvimos hasta ahora en estas últimas semanas fueron nombres, ¿sí? ¿Quién va a ir en este lugar? ¿Quién va a ir en este puesto? ¿Quién va a ser ministro de tal cosa? Lo cual es obviamente importante en términos de quién va a encabezar esa política. Pero tampoco hemos escuchado todavía hablar de reformas de políticas públicas en Corrientes que sean significativas y que a juicio nuestro sí. ¿Esto incluye reforma constitucional? No. No necesariamente. A ver, hay servicios básicos que las provincias tienen a su cargo, la educación, la salud, la seguridad, que yo la legislatura del partido vamos a coincidir todos, que los niveles de satisfacción ciudadana que tienen esos servicios vitales del Estado no se cumplen satisfactoriamente en muchos lugares de la provincia. Pero ¿no crees que mayoría de estos reclamos se dan porque presupuestariamente esos servicios... Ojo que también eso pasa a nivel nacional, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero lo que pasa es que no es un tema solamente pasa en la mayoría de los distritos provinciales y en la nación. Lo que pasa que a nivel nacional... Estamos frente a un tema bastante serio de continuidad de todo ese tipo de servicios porque la economía se fue sincerando. Por eso, pero a nivel nacional no tenés a cargo las escuelas, no tenés a cargo los hospitales, no tenés a cargo las comisarías. Vos hablás de una reforma que se puede dar desde un plano en donde no hay responsabilidades. ¿Cómo haces para reformar todo lo que vos pedís en una provincia que tiene la salud pública a su cargo, que tiene la educación a su cargo? Pero vos tenés que revisar eso. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos docentes pensás vos que están con licencia médica en el sistema de educación pública de Corrientes? Desconozco. Cerca del 20%. Pero en general... En ninguna empresa hay el 20% de personas de licencia. En Santa Fe también pasa lo mismo. Hay mucho para trabajar ahí, en todos los sistemas públicos. Digo, hay una falacia... ¿Son licencias mal otorgadas? No lo sé, no puedo saber. Lo que te puedo decir es que comparativamente contra el sistema privado eso no existe, digamos.
no hay ninguna empresa que funcione con el 20% de licencias. Sí, habría que ver Entonces, en el caso de los docentes Ese es el problema también. del empleo público en general. Claro, por eso. Sí. Entonces, si vos querés, ahí viene una primera falacia, no se puede hacer nada, no, sí se puede hacer mucho. Primero tenés que tener vocación de hacerlo primero, ¿no? Decisión política, tenés que tener un buen diagnóstico de lo que está pasando, no te tenés que ofender porque hay cosas que no funcionan como vos querés, los gobiernos Ese es un provinciales. debate que tuvimos la semana pasada con Tito respecto del estándar que tiene el empleado privado, que es el que forma parte del engranaje productivo que sostiene el Estado, en detrimento comparativo del empleado público, que Ahí tiene hay un mucho estatus para trabajar. de protección mucho más grande. Hay mucho para trabajar. Igual con Pero los docentes eso- habría que ver eso si decía se de puede, como disculpame cultura y Tito, que- disculpame, con el tema de los docentes, muchos tienen dobles, o sea, trabajan en dos colegios. ¿Se puede tener un docente sano y una educación de calidad con Sí, tanta sí, por carga supuesto. horaria? Se puede eficientizar. Nosotros no venimos de Suiza. ¿No? Argentina tuvo un mejor sistema que esto, claramente, porque Sí. además el producto, el resultado del proceso educativo en corriente y en general en la Argentina no es bueno, digamos. O sea, salvo que el diagnóstico sea nuestra educación es fantástica, perfecta y No, al extraordinaria. contrario, partiendo de que último- es mala. El Entonces, último creo- informe publicado recientemente del Banco Mundial es muy Bueno, duro, entonces- digamos, con la Argentina. Hemos caído Pero fíjate en todas que las ese- pruebas. claro, pero Ahora, fíjate, ese debate no el se problema quiere que tener. discutíamos es si las autoridades están decididas no a hacer discursos, sino a ponerse realmente, sentarse en el sillón Yo del vengo a la misma época que funcionario. Tito, yo vengo a la misma época que Tito en la que discutíamos cuál era el porcentaje del presupuesto que teníamos que destinar a la educación. Los dos porcentajes que se destinaron a educación, dicho sea de paso, uno en la época de Néstor, 6%, 6%. ¿sí? Y en las provincias el 30%, están superados. Es más que eso. Y así todo Y así- no... Entonces ya no es más un tema Claro, presupuestario, pero el es un tema de resultado- gestión. el ¿sí? resultado, Es un no, tema ahora de gestión bajó, que hay mucho para El trabajar. Nacional bajó estrepitosamente el año pasado, y este año. Pero así todo- Pero el problema es Es más profundo. la ejecución. Y Es más profundo. El ojo del amo, el funcionario de turno en cada área realmente se ponga el saco de funcionario y sea un buen funcionario. Pasa que como siempre Muy decimos, sencillo. son temas incómodos, nadie se quiere meter con las vacas sagradas del sistema político, criticar a la docencia es casi un sacrilegio, criticar a la seguridad es casi un sacrilegio, tocar un profesional de la salud es casi un sacrilegio. En realidad no hay ningún sacrilegio, lo que hay que hacer es discutir, Es que porque hay claramente yo creo gente que labura muy sinceramente, bien Flaco, y que gente que no. depende justamente, y esa es habilidad política o torpeza política, de no venir amenazando que sino venir proponiendo. Che, vamos a hacer algo mejor. Así es, así Vengan es. muchachos, vamos a laburar. Así es, para eso- Llamarle una vieja discusión que tenía ya en la década de los 90 con los sindicalistas, si no discutamos solamente el tema salarial, que es problemático, no discutamos solamente Sí, las demos toda la discusión. condiciones, discutamos cómo enseñamos, Demos cómo toda la hacemos discusión. para que los alumnos aprendan, cómo hacemos para mejorar la educación. Por eso digo, hay mucho para mejorar Claro, ahí. pero eso implica también, desde el oficialismo, o desde el funcionario de turno, un respeto a la calidad y a la importancia que tiene, por ejemplo, el sindicalismo docente. Decir, Bueno, por eso. muchachos, venga, vamos a sentarnos. Pero una cosa es el respeto y otra cosa es el temor. No, pues no, Son no, dos no. categorías diferentes. ¿eh? El sindicalismo merece respeto, pero sí. no merece temor. No, pues Y y ahí hay el funcionario también tiene que imponer respeto, no temor. Mirá que voy a echar a todo el mundo. por mirá eso. que- no. Pero yo creo que ahí, por citar un caso que a mí, Sentémonos y trabajemos para que la educación mejore. a mí me parece que ese es un tema sensible, que hay pocas ganas de discutirlo, porque toca intereses, porque toca un cierto status quo, y la verdad que no sería ningún problema. A ver, las provincias van a tener que eficientizarse, los municipios van a tener que eficientizarse, porque este es el nuevo paradigma. Te puede gustar, te puede no gustar, lo vas a tener que hacer. ¿Por dónde vas a hacer la discusión? Bueno, va a haber que sentarse con todo el mundo, pero cuidado, cuando vos tenés que ponerte a tocar estas cuestiones, no puede ser que haya cosas de las que no se pueda hablar. O sea, de esto no tocamos mal tema, de esto no hablamos. A ver, otro ejemplo. Alberto, ¿Cuántos yo asesores te escucho tenemos con mucha en la atención. legislatura en Corrientes? Yo te escucho con mucha atención. No pero se me puede parece tocar que eso. el concepto de las provincias tendría que incorporar a la nación también. Porque la nación tiene por delante ese desafío. O sea, está bien que en los discursos, por ejemplo, yo escucho a Sturzenegger hablar de una cantidad de limitaciones y regulaciones que hay que ir abandonando. Me parece bárbaro dar ese debate. Pero hay que también partir del reconocimiento de que la nación también tendrá que seguir ese camino y no quedarse solamente en el discurso. Porque la verdad es que de arriba hacia abajo va a venir el ejemplo. Vos fíjate que Corrientes tiene hace 20 años un equilibrio fiscal que hoy, si vos te pones a pensar,
la Nación ostenta con 1 año y medio de equilibrio fiscal una de sus grandes fortalezas. Ahora, ¿quién duda de que el gobierno de Corrientes todavía tiene por delante más desafíos para ser más eficiente? ¿No tenga duda? Nadie. No tenga Ahora, duda. yo creo que tendría que ser absolutamente abarcativo y ver cómo también la Nación avanza en dirección de consolidar ese discurso. Lo que pasa es que ahí hay una disintonía hoy, es que el gobierno nacional lleva casi 2 años de hacer ajustes. Y las provincias no llevan 2 años de hacer ajustes y por eso se está dando la situación que vos ves en las que las provincias y los municipios están con problemas de caja. Pero no todos. Porque no todos. No todos. Pero probablemente... Acá, por ejemplo, podría estar pasando lo que vos decís, que se estuvo haciendo una sobreestimación presupuestaria en base al ritmo de la recaudación. Cayó la recaudación, como dijo Tito también, por ende cae la coparticipación y eso te obliga a reprogramarte. Ahora, yo creo de que es evidente que hay muchas provincias que van a tener un desafío muy grande por delante. Muy complicado. Muy complicado. Déjame hacer un punto ahí. Esa caída de la recaudación y esa estimación del presupuesto también, lamentablemente, ha sido o un error técnico o un error político. Una mala lectura de lo que estaba pasando en Argentina. Pues si vos calculaste que iba a tener más ingresos, que finalmente fueron menos, y no la viste venir, también ahí hay quizás una corrección. Decir, che, la verdad que le erré, tengo que replantearme cómo voy a hacer para adelante, pues si sigo con las mismas premisas me voy a volver a equivocar. No, que por supuesto que tiene que reprogramarse. Ahí No olvide que también, si uno se atiene, por ejemplo, a los discursos de Milei, ni bien asumió, él decía, haciendo esto, la economía se va para arriba. Llevamos 2 años y todavía la economía no se va para arriba, pero yo creo que, entiendo hacia dónde vas, creo que la economía está cambiando, eso decía yo hoy, está cambiando la economía, porque si vos mirás, en principio, ves todos los titulares, vos decís, che, están cerrando fábricas, se cae el empleo. Pero mirá la estadística y dices, no, el empleo está más o menos ahí. ¿Por qué? Y porque aparentemente algunos sectores no tradicionales están creciendo en la toma de empleo. Porque el crecimiento es heterogéneo. Eso es lo que está pasando en Argentina. ¿Sí? O sea, me parece que el desafío por delante es ver hacia dónde van los cambios y cómo adecuarse a eso. Y en buena hora que este diálogo se dé ahora, porque seguramente con el presupuesto nacional cerrado, también las provincias van a poder decir, a ver, con este presupuesto... Con esto sí cuento, con esto no cuento. Acá voy a tener ayuda, acá no voy a tener ayuda. Y ahí va a haber que tomar decisiones políticas también. A ver qué hace cada provincia con el escenario que tiene por delante. Quizás ya con 2 años de experiencia, con esta lógica que es distinta a la anterior, también las provincias tengan la responsabilidad de decidir, bueno, listo, me hago cargo de esto, o no me hago cargo de esto lo dejo en manos de lo que vaya a saber quién, o tomo la posta y le meto para adelante. Por eso digo, me parece que hay que romper un paradigma ahí, Marcelo, que quizás sea... olvidarse eso de que los gastos estatales, provinciales y municipales son intocables. No son intocables. Son tan tocables como cualquier gasto, como el de tu casa y como el de una asociación. Yo comparto que hay que revisar. El tema puntual es que hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Y no hacer lo que se hizo, por ejemplo, con los discapacitados, donde no se revisó y se les cortó a todos. Bueno, de nuevo. ¿Entendés? O sea, yo estoy de acuerdo, revisemos. Yo no escuché todavía la idea esta de revisar. Todavía no lo escucho. Quizás está, De hecho, el gobernador electo ha dicho en algunos reportajes que viene una etapa complicada, que va a haber que ser muy cuidadoso con los recursos, lo ha dicho, digamos. Sí. Bueno, veremos cómo se plasma eso en términos operativos y qué significa eso en términos fácticos, digamos, ¿no? Si eso va a significar que se renuevan todos los contratos o no, si se va a mirar área por área, si se va a hacer tan quirúrgico como se le exigió al gobierno nacional, de decir, che, vamos a mirar lugar por lugar, renglón por renglón, sí, lo cual estaría bueno. Digamos que no lo hizo, flaco. Bueno, veremos cómo se da en el barrio esa conversación también, digamos, ¿no? Porque cuando te toca administrar la macro, todo lo que tocas es un problema. ¿Sí? No es que es fácil decir esto sí, esto no. A veces caemos en la trampa esa genérica de decir, no, pero si saca el televisor que tengo yo adelante se arregla todo. No alcanza con el televisor de adelante para arreglar la cuenta. Entonces, discursivamente es muy picante, pero fácticamente no tiene ninguna cuota de realismo, ¿no? Total de la deuda pública de las provincias argentinas alcanza a 22.000 millones de dólares. La provincia de Corrientes debe 54 millones de dólares. El 8% de la deuda de Corrientes es en pesos. Por eso Corrientes no tiene ese nivel de endeudamiento que tienen otras provincias, claramente. Tal cual. Lo que tiene quizás ahora es una cuestión de corto plazo, que te decía yo recién, de los flotantes, que se resuelve en la medida que te pones un poco más austero y te terminás de cancelar los vencimientos que tuviste ahora y que te quedaron ahí dando vueltas, lo cual todos los gobiernos tienen alguna deuda flotante y eso también es real. Y no es significativa, coincido, pero es un tema que va a llevar o va a obligar al gobierno provincial a revisar sus números para poder cumplir con esos compromisos sin tomar nuevo endeudamiento, ¿no? Porque se supone que están tratando de evitar ese recurso que está disponible,
pero que no es la idea aparentemente desde lo político tomarlo. La semana pasada la provincia de Santa Fe tomó unos 800 millones de dólares a un 8,9, algo así. Un bono creo que emitió, ¿no? A ver, también para desmitificar esto, no es un problema tomar deuda. Y no, depende para qué. Claro, el tema es para qué. O sea, lo que no podés tomar deuda es para pagar gasto corriente. Claro. O sea, lo que no deberías tomar deuda es para comer, digamos. ¿Sí? Si vos te endeudás para comer... Eso está despejado. O sea, por eso no es un problema hoy. Está por debajo de eso no lo es un que significa la recaudación. Por eso digo, ahí sí la deuda se convierte en un pecado, ¿no? Cuando vos financiás gasto corriente con deuda nueva, entre comillas. Ahora, si vos lo que tratás de hacer es revolear, rolear, patear para adelante, mientras los intereses no sean tan despiadados. Bueno, hemos tenido unos meses muy bravos con la turbulencia política a mitad de año, en las que las tasas se dispararon y muchas provincias, municipios y particulares que estaban endeudados se les enroló, se les enroscó la deuda y se les disparó por la misma presión de las tasas. Ahora, eso quizás con tasa más baja sea muy buen momento, lo hizo la Ciudad de Buenos Aires también, Cristina, tomando, digamos, lanzando su propio instrumento financiero al 7 y pico %, y obviamente gana tiempo y le sirve, digamos. Me parece que no hay que tenerle miedo a eso, en todo caso sí hay que mirar muy bien en qué se gasta, y no solamente hay que mirar en qué se gasta para que te alcance. En el caso de los estados, a diferencia de los particulares, tenés que gastar menos para poder bajar la presión tributaria. No hay ninguna forma de bajar la presión tributaria, local, municipal, provincial, si no tenés un gasto acotado, digamos. Si tenés un gasto desbordado, me alcanza, entonces sigo tirando plata, bueno, no bajo impuestos nunca, entonces, y así está Argentina también, ¿no? Alberto, gracias por venir. A ustedes por el tiempo. Ahí está Alberto Medina Méndez charlando un poquito de lo que se viene, de cómo está la cosa, el panorama legislativo que se abre también en el nuevo Congreso. Tengo que hacerles un par de preguntas como es habitual. ¿Están cansados?